Buenos días. El día de hoy mi grupo y yo expondremos acerca de las características cualitativas y los principios de la información contable pública. Mi grupo está conformado por la señorita Andrea Preciado, Jason Andrei Calderón y quien les habla, Melissa Mercado. Las características cualitativas de la información contable constituyen atributos y restricciones que identifican la información suministrada por el SNCP, Sistema Nacional de Contaduría Pública, y que permiten diferenciarla de otro tipo de información y tienen por objeto cumplir los propósitos de este mismo. Garantizan la satisfacción conjunta y aseguran la calidad de la información. Una de las principales cualidades es la razonabilidad. Vean, ¿qué pasa ahora? Una de las principales cualidades es la confiabilidad. Es la información contable, la cual constituye la base de sus objetivos y se elabora a partir de un conjunto homogéneo y transversal de principios, normas técnicas y procedimientos que permiten reconocer la gestión, el uso, el control y las condiciones de los recursos y el patrimonio público. Para ello, la confiabilidad es consecuencia de la observancia de la razonabilidad, la objetividad y la verificabilidad. Hablemos acerca de la razonabilidad. La información contable pública es razonable cuando refleja la situación y la actividad de la entidad contable pública de manera ajustada a la realidad actual. Seguimos con la objetividad. Se fundamenta en la identificación y aplicación homogénea de principios, normas técnicas y procedimientos ajustados a la realidad de las entidades contables públicas, sin sesgos, permitiendo la obtención de resultados e interpretación análoga. El grado de subjetividad implícito en el reconocimiento y relevancia de los hechos se minimiza informando las circunstancias y los hechos. Hablemos de verificabilidad. La información contable pública es verificable cuando permite comprobar su razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos de comprobación. El SNCP debe garantizar la disposición del insumo básico para alcanzar los objetivos de control, mediante la aplicación de procedimientos necesarios para confirmar o acreditar la procedencia de dicha información. La relevancia. La información contable pública es relevante si proporciona la base necesaria, suficiente y con calidad de demanda para que los usuarios dispongan oportunamente de ella conforme a sus objetivos y necesidades. Oportunidad. La información contable pública es oportuna si tiene la posibilidad de influir en los tiempos sobre la acción, los objetivos y las decisiones de los usuarios con capacidad para ello, la disponibilidad para satisfacer sus necesidades es fundamental en la medida en que permiten evaluar eficiente y la eficacia de la información contable y el sistema que la produce. Materialidad. La información relevada en los estados financieros, informes y reportes contables debe contener aspectos muy importantes de la entidad contable pública, de tal manera que se ajusta significativamente a la verdad y por tanto sea relevante y confiable para la toma de decisiones o hacer evaluaciones que requieran de acuerdo con los objetivos de la información contable. La materialidad depende de la naturaleza de los hechos o la magnitud de las partidas relacionadas o no relevadas. Universalidad.
La información contable pública es universal si incluye la totalidad de los hechos financieros, económicos, sociales, ambientales de la entidad contable pública, cualitativos o cuantitativos, con independencia de la relación costo-beneficio. Implica agregar partidas a su reconocimiento. Las contingencias también deben reconocerse y relevarse para garantizar la universalidad de la información contable pública. Comprensibilidad. La información contable pública es comprensible si permite a los usuarios interesados formarse un juicio objetivo sobre su contenido. Para el efecto, se presume que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades y resultados de la entidad contable pública, objeto de su interés, así como de regulación contable. Implica en este sentido, la información contable pública es comprensible si es racional y consistente. Racionalidad. La información contable pública es el producto de la aplicación del proceso racional sistemático que reconoce y revela transacciones, hechos y operaciones de entidades contables con base a un conjunto homogéneo, comparable y transversal de principios, normas técnicas y procedimientos. Consistencia. La información contable pública es consistente cuando los criterios se orientan a su elaboración, se aplican de manera coherente y única. Buenas tardes, queridos compañeros y docente. En el día de hoy vamos a tener un tutorial acerca de los principios de la contabilidad. Vamos a ver de qué se trata y cómo están constituidos. Bueno, se entiende por principios o normas de la contabilidad que es un conjunto de conceptos básicos y reglas que deben ser observadas al registrar o informar contablemente, tanto a personas naturales como jurídicas. Apoyándonos en ello, la contabilidad nos permite medir, clasificar, registrar, interpretar, evaluar e informar operaciones de un ente económico. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando nos dice que podemos medir y clasificar, nos está dando la opción de poder identificar cuánta ganancia tiene una persona tanto natural como una persona jurídica. Para ello, los contadores utilizan el siguiente principio, que es muy básico, que se utiliza en los balances generales, ¿sí? Que es el siguiente, la siguiente fórmula: activo menos pasivo es igual a patrimonio, lo que nos da una identificación de cuánto capital y cuántas ganancias tenemos en nuestras cuentas. Otro principio básico de la contabilidad que podemos encontrar es que siempre debe de haber una doble causación. Es decir, que cuando yo voy a hacer un pago o un registro de algo que compre, siempre debe haber una causación. Yo no puedo registrar simplemente que compré un bien o un servicio sin registrarlo como una doble partida, ¿sí? Siempre todo bien tiene que, así como sale, tiene que entrar. En este ejemplo quisiera poner que compramos una lavadora por 3.600.000. Cuando compramos una lavadora por 3.600.000 estamos diciendo que está saliendo de caja, utilizamos la cuenta 1105, ¿sí? Y registramos en el débito porque estoy sacando capital de mi dinero para comprar una lavadora. Ahora, la regla fundamental que me dice el principio de la contabilidad es que debe de haber una causación, es decir, registro los 3.600.000 que salieron y registro 3.600.000 que me están entrando de un artículo que está evaluado en determinado valor. Otro principio de la contabilidad que podemos encontrar, lo encontramos en un libro llamado el PUT, que quiere decir Plan Único de Cuentas. En estos principios podemos identificar que nos enseñan cómo está constituido y las reglas cómo se deben formular. Nos dicen que las cuentas están divididas en nueve clases, que son los activos, los pasivos, los patrimonios, los intangibles, los gastos. Nos quiere decir que van por la cuenta 1, los activos por la cuenta 2, los pasivos por la cuenta 3, los patrimonios y así sucesivamente. Principios básicos que cuando una contabilidad se registre siempre debo justificarla. Es decir, si es un activo, busco por el activo dónde está, dónde puedo yo registrar el dinero que me salió.
Entonces nos vamos a la clase 1 que nos registra que son las cuentas activo y buscamos en nuestro código, en nuestro pool, una cuenta que identifique que es la 1105, en este caso sería caja, que es la cual nos registra el valor y el bien del producto, que serían los 3.600.000. Encontramos otros principios básicos de la contabilidad, como gestión de la contabilidad, registros, medición, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar algunos que vamos a ir viendo durante la exposición de este tutorial. Seguimos con el siguiente tema. Bueno, encontramos otro principio fundamental de los principios de la contabilidad como gestión continua. Esta nos dice que se presume que es una actividad contable por un tiempo indefinido, o sea, no tiene tiempo como tal establecido, ya que esta se encarga de su liquidez y del control de una negociación en marcha y lleva a una auditoría continua a mirar el desempeño favorable que tiene la empresa. Es decir, a diario a menudo vemos en las empresas grandes como lo que es Coca-Cola, Postobón, que manejan una auditoría diaria en la cual hacen un arqueo de un inventario de todo lo que tienen en bodega para así regular a ver cuánto producto tiene fecha de vencimiento, cuánto se tiene que botar, cuánto no y qué pérdidas hay. Al yo hacer una actividad de bodega, lo único que hago es inventariar para que más adelante mi empresa no vaya a pérdidas que me lleven a un estado de declinación. Entonces por eso es una gestión continua donde diariamente yo evalúo la bodega que tengo, cuánto tengo en material, cuánto tengo en producción, ¿sí? Y qué se me está perdiendo para sí mismo sacarlo a venta y con eso evito tener pérdidas. Por eso se llama una gestión continua de lo que quiere decir de los principios de la contabilidad. Bueno, seguimos con los principios. Estamos hablando de principios de la continuidad y ahorita seguimos con el principio de registro. Es importante en la contabilidad registrar toda actividad económica que surja. Cada registro contable implica un movimiento de recursos, de dinero, que se van de salida de dinero, se van al debe y los que entran se van al crédito. Entonces es necesario que cada vez que hagamos un movimiento de dinero siempre se registre, es lo que nos manda la ley o los principios de la contabilidad. Entonces aquí pongo un claro ejemplo, dice se compran mercancías por 5 millones de pesos de contado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el registro que se debe llevar dentro de la contabilidad? Utilizamos una cuenta que se llama 1105, que es caja, 2205, que es proveedores, que le estoy comprando a unos proveedores, y utilizamos una cuenta que se llama 1105, que es caja. Proveedores porque estoy comprando mercancías por 5 millones a un almacén. Y de caja porque de mi bolsillo está saliendo 5 millones para comprar dicho bien o servicio. Entonces la contabilidad nos demanda de que todo movimiento económico hay que registrarlo. En este caso se hace un asiento contable como tal, después se lleva algo que se llama los libros de la contabilidad y después de que se registran todos los asientos contables, a final de mes, ¿qué es lo que yo hago? Hago un balance general, ¿sí? Lo que me permite saber cuánto dinero gasté o cuánto dinero invertí durante las transacciones que hice o tuve que hacer las compras según el tipo de negocio que la persona, el ente natural o jurídico tenga. Ya. Después de haber hecho el principio de registros, pasamos a otro principio básico que es devengo o causación. Esta causación, según el principio de las NIF, según el artículo 2649, nos dice que siempre debe de haber una causación a la hora de yo comprar, vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una transacción, pero cada vez que hago una transacción o un movimiento económico, algo me está entrando, o sea, la doble partida se cumple, hay una doble causación, sale dinero, ¿sí? Y entra bien un servicio. El devengar o la causación nos quiere decir de que todo lo que sale tiene que entrar, es como la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces de esta manera la causación que se hace en los asientos contables es que si me salen 5 millones, lo más lógico es que me entren otros 5 millones en lo que invertí, bien sea una propiedad,
un artículo, un servicio o algo que llamamos propiedad, planta y equipo, o cómputos de oficina, ¿sí? O está invirtiendo en una determinada situación, siempre debe de haber una causación. Este principio de devengo es una causación que se presenta en la contabilidad. Bueno, seguimos hablando de principios, en este caso seguimos al principio de asociación. Este principio se deben asociar los ingresos y los activos devengados según los gastos incurridos durante el mes. Es decir, yo asocio cada compra que tenga a una cuenta, a un determinado activo o a un determinado pasivo. En este caso se asocia porque estoy comprando un artículo por 5 millones de pesos y está saliendo un artículo y está saliendo de caja 5 millones de pesos. Entonces estoy asociando dos cuentas que me permiten identificar claramente un asiento contable o el registro de los gastos que tuve durante el mes. Bueno, una vez asociados las cuentas, llegamos a algo que se llama medición. En las mediciones encontramos algo que se ve muy natural en la contabilidad cada mes, como para yo saber qué tanta pérdida y qué tanta ganancia o qué tanta utilidad me está generando la empresa o generando el tipo de inversión que haya hecho. En la medición que hago yo, comparo el balance general del antiguo mes con el nuevo, ¿sí? Y ahí puedo ver de una forma concisa y clara cuánto estoy gastando, cuánto estoy ganando, cuántas fueron mis utilidades, cuántos fueron mis gastos incurridos durante el mes, si en este mes gasté más, si en el anterior por qué gasté menos, qué pasó, qué incrementó, qué déficit tuvo la empresa en los movimientos o situaciones económicos. ¿Será que se gastó más de lo presupuestado o será que se invirtió en cosas que no se debían invertir, como algunas propiedades, planta y equipo que no eran todavía cambiables? Entonces ahí es donde yo utilizo el método de medición, el principio de medición, para yo tener una clara evidencia de qué estoy gastando y qué estoy ganando anualmente o mensualmente. Bueno, ahora seguimos con nuestro principio de prudencia. Nuestro principio de prudencia establece las pautas para registrar los ingresos en el momento en que se devenguen y los gastos en el momento que sean concebidos. En este sentido encontramos lo que son registros contables, encontramos lo que son causaciones de cuentas, encontramos lo que son manipulación de gastos, encontramos lo que son balances generales. ¿Por qué le llaman prudencia? Porque de esta forma yo estructuro las relaciones económicas que tenga durante la empresa. Es decir, al estructurarlas, todo movimiento económico, pues yo voy a saber de dónde salió el dinero, por qué salió, ¿sí? Y no estoy teniendo ingresos que no competen en la empresa, lo cual la DIAN o la Fiscalía, en este caso, podrían estar investigando mi empresa por de dónde sale tanto dinero. Entonces, cuando yo soy prudente, manejo los siguientes materiales que son registros contables, causaciones de cuentas, manipulación de libros contables y balances generales. Con esto prevengo que más adelante a mí me hagan una auditoría y me puedan generar una multa. Bueno, después de tener prudencia llegamos a algo que se llama el periodo contable. Algo que según la ley de la NES 2649 nos dice que se debe llevar la contabilidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No obstante, podrán socializarlos al estado de contabilidad de la internalización de las contadurías generales. Es decir, tengo un periodo para determinar o declarar renta en las distintas identidades del Estado, ¿sí? Y aún dentro de mi empresa. Entonces tengo un periodo contable, entonces la ley me dice que puedo hacer ese periodo contable desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Debo registrar todos los periodos contables que se hicieron durante el año. Bueno, seguimos con otro principio básico de la contabilidad y en este caso se llaman las revelaciones, ya muy esporádico,
pues en la revelación lo único que yo hago es los estados, los informo todo reporte contable ante los entes económicos, en este caso la persona natural o jurídica, según la persona que le esté llevando la contabilidad. Hago una revisión y le paso un informe de todas las actividades económicas que se han registrado durante el mes o durante el año. Bueno, entramos a un principio que se llama no compensación. En el principio de no compensación forman parte de los principios contables generalmente aceptados, establecen la prohibición a la hora de comprender unas cuentas con otras. Es decir, más específicamente, no se podrán compensar partidas de activo con otras partidas del pasivo. Es decir, si yo voy a controlar un débito con un crédito, lo más obvio es que controle un activo con un pasivo, no activo menos activo, ¿sí? O pasivo menos pasivo. Siempre tengo que regular que hay un activo menos pasivo. Recordémonos que al principio vimos la siguiente fórmula que nos decía que activo menos pasivo era igual a lo que llamamos patrimonio. Es decir, se asocian cuentas que sean diferentes unas de las otras. Asocio activo y asocio pasivo. En ningún momento los principios de la contabilidad me deja asociar activo más activo o pasivo más pasivo. Siempre se debe llevar algo que es activo menos pasivo es igual a patrimonio. Bueno, encontramos nuestro último principio, en este caso hablamos de hechos posteriores al cierre, ¿sí? Que según el ICAC nos dicen que en 1990 hasta el año 2013 se regula algo, ¿sí? Por las normas técnicas de auditoría, y es que en la fecha de cierre nos acordamos que había un periodo de tiempo que era desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es ahí cuando hay un cierre de toda la contabilidad que tuve en el año durante la empresa, y este cierre lo hago con ajustes, asientos contables, revisión de los libros y balance general de cuánto fue mi desempeño en la empresa durante el año. Por eso se le llaman hechos posteriores al cierre, porque identifico las cuentas desde el 1 de enero del 2000, año en vigencia en curso, hasta el 31 de diciembre del fin de año en vigencia en curso. Es ahí cuando yo entrego mi contabilidad al año totalmente clasificada y ordenada, para así tener una base sólida sobre qué capital puedo trabajar el año siguiente, teniendo en cuenta los activos o los pasivos incurridos durante la vigencia pasada. Entonces, estos son algunos de los principios de la contabilidad que quería ilustrarles, principios que son fundamentales, como nos dicen, que son reglas, ¿sí? Que se pueden medir e identificar. O sea, que los principios de la contabilidad nos enseñan que hay bases sólidas sobre las cuales tenemos que trabajar y sobrellevar todo movimiento económico. Hay personas que de pronto se quieren salir de la estructura económica, como aquellas empresas o negocios de garaje en los cuales están evadiendo impuestos o están evadiendo situaciones de la ley, en este caso la DIAN, el RUT, ¿sí? Entonces no, la contabilidad nos enseña que hay principios básicos fundamentales y que esos principios básicos son inamovibles. Entonces estos principios que quería enseñarles, espero les haya quedado grabado algunos de estos conceptos y sirva para su beneficio y crecimiento de capacidad natural de ustedes mismos y su crecimiento en sus proyectos de vida y tanto laboral. Muchas gracias, bendiciones.